A fines del siglo XIX, las fábricas inglesas irrumpieron al territorio nacional y pusieron fin al viejo esquema artesanal de la colonia. La mercadería fabril importada de Gran Bretaña, de mayor calidad y más barata, empezó a suplantar casi en su totalidad a los productos locales. Lo que se denomina normalmente el modelo agroexportador es el resultado de un largo proceso que se inicia en la colonia misma. Lo que pasa es que en 1880 pasan dos cosas fundamentales. Una, la conquista del desierto, la consolidación del roquismo. El transporte a vapor está bajando los costos, con lo cual empieza a llegar el trigo y la carne masivamente a Inglaterra. La Argentina es muy exitosa exportando bienes agropecuarios y en la medida que crece su comercio exterior, crece también el volumen de sus importaciones de bienes elaborados, ¿no es cierto? Se inserta de alguna manera en la División Internacional del Trabajo, exportando bienes agropecuarios y importando bienes manufacturados surgidos, sobre todo, como consecuencia de los procesos de industrialización que están teniendo lugar en el hemisferio norte. Es un modelo basado en el libre comercio. La oligarquía terrateniente busca insertarse como un apéndice del capital industrial inglés y teme fundamentalmente que si nosotros hacemos políticas proteccionistas como hacía Estados Unidos, Canadá o Australia, los ingleses nos trabasen el comercio. A diferencia de lo que sucedió en otros países, en la Argentina la construcción de la red ferroviaria no ayudó a promover la actividad de la industria local. Básicamente el 99% fue hecho por empresas con capitales de origen inglés. El modelo agroexportador y el trazado de las líneas ferroviarias son fruto del mismo proceso, por lo tanto van unidos. Porque en ese momento el sistema económico nacional se apoyaba solamente en exportar carne y granos. La red ferroviaria argentina tiene una alta densidad de ramales que se utilizaron para la explotación de la agroganadería, que era la base del sistema económico en esa época, con salida en el puerto de Rosario, en el puerto de Buenos Aires y en el puerto de Bahía Blanca. La curva de producción de exportaciones graneras aumenta exponencialmente en forma paralela a la longitud de la red ferroviaria. Por eso entre 1880 y 1915 aproximadamente, las líneas ferroviarias aumentan de un par de miles de kilómetros y se van a superar los 20.000. La crisis económica mundial de 1930 trajo muchos cambios, tanto a nivel internacional como en nuestro país. La idea del libre mercado había sufrido un golpe, que también iba a impactar en la industria nacional. La crisis del 30 implica que los mercados a donde nosotros vendíamos caen, nos dejan de comprar. Esto genera una crisis de ventas, caen los precios de los productos primarios, digamos, los alimentos, los granos, las carnes. Si en la Argentina del granero del mundo, en épocas de prosperidad, había ciertas posibilidades para la clase media, incluso para ciertos sectores de los trabajadores, ante esta crisis el modelo se achica. Y
Y este achicamiento económico se traduce también en un achicamiento político. Pasamos de el radicalismo irigoyenista, ampliando derechos a la clase media, a ciertos sectores obreros, al golpe de Uriburu y a la instauración del fraude conservador. La propia ruptura de la capacidad argentina de vender afuera y con esos dólares traer cosas importadas hace que, bueno, la crisis misma genere una protección para producciones locales. Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a producir los bienes más sencillos que antes se importaba. Alimentos, textiles, industrias básicas, digamos, que se suele llamar de fácil sustitución. Por ejemplo, la producción de petróleo, la refinación de petróleo, la de productos metalmecánicos, de bienes de tecnología relativamente sencilla. No estamos hablando nunca de productos muy sofisticados, ¿no? Lo que se denominan productos de consumo final no durables. Aunque la primera etapa de la sustitución de importaciones dependió en gran medida de la metalurgia liviana, el general Manuel Savio soñó con construir una verdadera industria pesada nacional. Mi padre ha sido una persona que desde que murió se han puesto nombre a escuelas, a plazas, a calles, pero nunca se ha podido explicar con la verdadera dimensión de la obra del general Savio. El contexto es, por un lado, un país que estaba en un proceso incipiente de sustitución de importaciones, de industrialización, y por el otro lado, un contexto en el que la soberanía y el resguardo de la soberanía nacional venía incrementándose. El planteo que se hace en ese momento es, para tener un país soberano hay que tener una estrategia para resguardar esa soberanía. Hacen falta fuerzas armadas. Para que las fuerzas armadas tengan alguna capacidad de acción, hacen falta que estén armadas, justamente, que tengan elementos, que tengan materiales, que tengan insumos. Y ahí hay dos posibilidades: o se compran afuera o se fabrican localmente. Empezaron a hacer exploraciones para buscar todos los materiales minerales brutos que hacían falta para después hacer un primer proceso de industrialización para abastecer a las fuerzas, para defender la soberanía, para poder tener un país libre. El plan del general Savio fue un proyecto político para industrializar el país, orientando su principal actividad hacia el desarrollo de la industria pesada. Su proyecto buscaba alcanzar la producción de materias primas y materiales básicos para la industria manufacturera que permitieran al país actuar con completa soberanía. Hacia el año 1939, la Segunda Guerra Mundial otorgaría un nuevo impulso a nuestra economía, consolidando a la industria argentina como uno de los sectores más importantes del entramado productivo local. Las potencias dejan de vendernos productos industriales porque reconvierten toda su industria a una industria belicista, pero nos siguen comprando granos, lo que genera que sea una sustitución de importaciones ya en un marco de expansión económica. Para que tengamos una idea, entre 1938 y 1943, o sea, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la población obrera pasa de 760.000 personas a 980.000. Solo en 5 años. La guerra va a consolidar ese desarrollo industrial que se venía dando a los ponchazos en la década del 30, va a consolidar cierto sector de una burguesía nacional, va a consolidar cierto desarrollo de un sector del trabajo, que van a confluir junto a cierta parte del ejército y de la clase media profesional en consolidar todo el amplio espectro de alianzas de clases que va a dar origen al peronismo. En 1943, un golpe militar puso fin al gobierno fraudulento de Ramón Castillo y a la llamada década infame. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el general Juan Domingo Perón
comenzaría una política social que modificaría las bases de la estructura de la industria nacional. Es empezar a tener derechos. Esos derechos tienen que ver a una protección social que está vinculada al trabajo, a este acceso a la salud pública, al acceso a la educación. Las principales reformas fueron el establecimiento del seguro social y de la jubilación, la creación de tribunales de trabajo, la fijación de mejoras salariales y la instauración del aguinaldo, el reconocimiento de las asociaciones profesionales como los sindicatos y el estatuto del peón rural. En general, digamos, las posturas de los grupos empresariales van corriéndose hacia una postura de rechazo a las políticas sindicales y en general a las políticas económicas de 1943, ¿no? Particularmente de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Que ve en la política social y sindical de Perón en realidad una política de perturbación a lo que ellos consideraban era natural la relación entre obreros y empresarios, ¿no? Y al mismo tiempo brindan el apoyo a aquellas medidas de política industrial que comienzan a implementarse por vez primera desde ese gobierno militar, ¿no? Ahí se consolida un modelo de relaciones laborales de la Argentina. Se considera un modelo de sindicato único por rama de actividad, la existencia de comisiones internas al interior de las fábricas, que es un tema que hoy sigue teniendo una importancia fundamental. El sindicalismo de alguna forma tiene también una etapa de conflicto porque pensemos que hay varios de los sindicatos que vienen del socialismo, del anarquismo, con los sindicatos que nacen más al calor del peronismo, hasta que se crea finalmente la CGT. Ese movimiento obrero que se une en la CGT tiene siempre una relación muy vinculada con el Estado. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la historia. El 24 de febrero de 1946, imponiéndose con el 56% de los votos, el general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la Nación. Algunos historiadores dicen que así como el irigoyenismo fue el que trajo la clase media a la política en la Argentina, el peronismo trajo la clase trabajadora. El nuevo gobierno profundizaría la política de sustitución de importaciones, desarrollando planes que determinarían el destino de nuestra industria nacional. La fase de industrialización mostraba sus limitaciones. Al restringirse la producción industrial a ciertos productos, era necesario adquirir las materias primas en el exterior, lo cual implicaba también una mayor dependencia. El gobierno peronista, entonces, implementó sus lineamientos fuertemente nacionalistas y estatistas, en lo que se llamó el primer plan quinquenal. Por primera vez en la historia económica argentina, se hace una política de planificación económica. Un plan completo, una estrategia de gobierno a 5 años de cómo plantear este proyecto político-social en el plano de la gestión de la economía y de la intervención del Estado. Se planifica, entre otros, la construcción de diques, permitiendo la realización de obras de riego, también de la instalación de usinas hidroeléctricas. Se planifica el desarrollo industrial, donde ya no está en el puerto, digamos, de cara al extranjero, el centro económico y social, sino que está en el centro del país, como un centro que tiene las menores distancias para acceder a los distintos mercados de consumo, ¿no? Se crea fabricaciones militares, se nacionaliza el Banco Central, se crea el IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Lo que tiene es el monopolio de la compra de los granos en el mercado interno, que era el principal rubro que exportábamos. Le puede pagar un precio al productor local y vender internacionalmente a otro precio. Esto genera, por un lado, que el IAPI empieza a quedarse con una masa importante de recursos que va a volcar
a la construcción de, por ejemplo, rutas, caminos, puertos, diques, las obras hidráulicas, colegios, escuelas, digamos, toda la obra pública que hay en esa época. Pero aparte, el otro punto fundamental que logra el IAPI es que el precio de los alimentos en el mercado interno ya no depende del precio internacional. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones no llegó a su fin por agotamiento. 3 décadas de desarrollo industrial fueron interrumpidas para instaurar un modelo que priorizó la valorización financiera. La industria argentina había recorrido un trayecto bastante interesante. Era una industria que tenía cierta autoconfianza, ¿no? Y en materia de calidad estaba en estándares buenos en términos de Sudamérica. Y un elemento muy importante es que en la década previa al golpe del 76 había empezado de a poco a exportar. Ese era un proceso que estaba en ciernes y que había que seguirlo estimulando y promoviendo. Y esto se corta efectivamente con el golpe militar. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. A nivel nacional hay que entender al golpe como una alianza cívico-militar que confluyen en la necesidad de implementar una solución superadora a lo que ellos consideran los graves problemas económicos y políticos del país. Por el lado económico, el tema de la inflación y el déficit fiscal, que son vistos como las grandes distorsiones de una economía ineficientemente protegida, creando una industria que no logra competir en el mercado internacional y que debe volver al sendero de las ventajas comparativas y a una disciplina fiscal a través del achicamiento del gasto público y de la emisión. Del lado del diagnóstico político es esta idea de que el modelo de industrialización sustitutiva había generado una masa obrera muy fuerte, muy sindicalizada, con gran capacidad de acción política y de poner límites a los proyectos de los actores dominantes. El diagnóstico implicaría desmantelar esas bases materiales del poder de esa clase obrera que sería la industria. Como para avalar la idea de esta noción de que la amenaza está en la clase obrera, hay que recordar que ya desde la misma noche del 24 ingresan a las fábricas a retirar de la línea de producción a los delegados. Y muchísimos dirigentes sindicales de los distintos niveles, de los más altos, de los medios, de los bajos, fueron gran parte de las víctimas del gobierno militar, junto con lo que podríamos decir las organizaciones de los jóvenes, las organizaciones armadas y demás. Pero el movimiento obrero fue muy destruido. Frente a la desaparición del poder sindical, aumentan los ritmos de trabajo, desaparecen los tiempos de descanso, o sea, la intensidad de trabajo aparece muy fuertemente, ¿no? Y mucho miedo. En 1977, Martínez de Hoz implementó una reforma financiera, la cual se basaba en las supuestas virtudes naturales del mercado como regulador de la economía. Condenaba al mismo tiempo el intervencionismo del Estado, suponiendo que esa nivelación de la economía mejoraría la competitividad e incrementaría la inversión.
El resultado para la industria nacional fue totalmente diferente. En el año 77 se implementa la reforma financiera, que es como el pilar fundamental para desmantelar la estrategia sustitutiva. Porque la estrategia sustitutiva podía funcionar con alto control del Banco Central, con escaso tamaño, con un direccionamiento del crédito hacia la industria y siempre garantizando que las tasas de rentabilidad en el sistema financiero fueran menores que en la actividad productiva. Entonces así vos das un incentivo fuerte hacia la producción. La reforma financiera revierte por completo el funcionamiento de ese mercado. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ahora, el objetivo es estabilizar y lo primero que haces es liberar los precios. Apenas le liberaste los precios, todos subieron los precios hasta donde el mercado les avaló la suba. Y en paralelo, congelaste salarios en el sector público, dándole una señal clarísima al sector privado, que encima, con este contexto de alto grado de represión, dio el combo perfecto para poder hacer una traslación de ingresos muy grande desde los trabajadores hasta los capitalistas. Ahí, ¿cuál es el problema? Que para algunos capitalistas, toda su producción va a parar al mercado interno. Entonces, que los obreros tengan menos para gastar les resulta problemático, les achica su demanda. Pero hay otros empresarios que o bien vuelcan parte en el mercado externo o bien están muy vinculados a la venta de productos para los sectores medios y altos, por lo tanto esto no los afecta. Entonces, ahí aparece lo que para mí es fundamental, que es la heterogeneidad de los efectos sobre el capital industrial especialmente. En julio de 1989, tras una toma anticipada del poder, acordada con el saliente presidente Raúl Alfonsín, y con un país sumido en la hiperinflación, asumió la presidencia Carlos Saúl Menem. Por los argentinos sin trabajo, por los hogares sin techo, por la mesa sin pan, síganme que no los voy a defraudar, síganme que no los voy a defraudar. Al mes de asumir, ya quedaba bien en claro cuál sería el destino de la industria nacional. El objetivo central de esa función estatal se alimentaba, entre otras cosas, y fundamentalmente, de vender las joyas de la abuela, vender todos los bienes correspondientes al capital acumulado por el Estado en años, en décadas, para con eso amortizar el pago de la deuda. La empresa pública había sido, de algún modo, pensada como un mecanismo de transferencia de ingresos y de transferencias sociales que permitiera sostener empleo por un lado, diversificar el aparato productivo por el otro, generar nuevas capacidades industriales o nuevas capacidades productivas y tecnológicas en general. Ese rol industrializante, originalmente pensado para las empresas públicas, se fue en cierto sentido bastardeando, se fue en cierto sentido deteriorando. El capital público fue a remate en medio de una situación de fuerte descrédito, mal manejo, ineficiencia, pérdidas en los resultados anuales, etc. Realmente se descalabró el sistema, que ya venía con importantes deficiencias de la década anterior, pero no hubo un plan real, sistemático para salvarlas, sino un plan real y sistemático para hundirlas. Casi no quedó en pie nada en poder del Estado. Todo se vendió en general a precios escandalosos, con hechos tan graves como que se aprobó una ley de venta de gas del Estado en la Cámara de Diputados con un diputado trucho, que no era diputado, un tipo que lo sentaron y votó.
y sin embargo no dejaron sin efecto la ley. El 17 de agosto de 1989, poco más de un mes después de la asunción de Menem como presidente, se sancionó la Ley 23.696, más conocida como Ley de Reforma del Estado. Fue el puntapié inicial para las masivas privatizaciones que caracterizaron a la década del 90. Habíamos resuelto ya que en esta larga timba de muchos años, donde el Estado fue punto permanente, bueno, nos hemos retirado de la timba y ahora son los otros que tienen que estar en este juego del cual no nos interesa participar. Dentro de esa ley se concibió el esquema de la política de privatizaciones, teniendo en cuenta que una de las razones también que provocaba este enorme déficit estatal y esa situación de emergencia era las graves pérdidas que ofrecían las empresas. No se podía, ni se puede, porque esa ley sigue vigente, privatizar ninguna empresa estatal sin una ley del Congreso que la declarara sujeta a privatización. Y esta ley dio nacimiento después a la privatización en concreto. Lo primero que se privatizó fueron los canales de televisión, y después ya al año siguiente empezó en marcha el proceso de las concesiones viales, Entel y aerolíneas. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El acto fallido del ministro Dromi no tardó en hacerse realidad. Nada de lo que debía ser del Estado permaneció en manos del Estado, y los efectos en la industria y en sus trabajadores se hicieron sentir inmediatamente. La privatización de las empresas estatales supuso la pérdida de cerca de 300.000 empleos en su momento, los cuales no fueron a la actividad productiva, fueron o a la desocupación o a servicios ineficientes. Áreas enteras del país quedaron en pésima situación, la zona San Nicolás Ramallo, Jujuy con Acero Zapla, toda la Patagonia con el petróleo y el gas privatizado. No hubo ningún programa serio de recuperación del capital humano que quedó en la calle fruto de las privatizaciones y la reducción sustancial de las plantas de trabajadores que se hicieron antes o después de la privatización. De modo tal que el costo social fue altísimo. Muchas de las empresas tenían que ser, para ser privatizadas, transformadas en sociedades por acciones primero, para poder así vender las acciones. Y hasta un 10% de esas acciones, que después en el tiempo fue siempre un 10%, quedaban para los obreros y empleados de la empresa. Eso se llamaba el programa de propiedad participada, con un sistema de sindicalización de acciones, que todavía perdura porque hay muchas de estas empresas privatizadas que tienen este accionariado obrero funcionando. Todo lo que se fue privatizando y reduciéndose los planteles de trabajadores incrementan esta masa de desocupados que presiona sobre el mercado de fuerza de trabajo. Algunas de las direcciones sindicales colaboran a esta política, introduciendo un rasgo que hasta entonces existía muy raramente, que es que haya sindicatos que se convierten en propietarios o concesionarios de empresas, con lo cual ya no se trata de que haya, como yo creo que hubo por lo menos desde la década del 30, sindicalistas que también eran pequeños empresarios, para que el sindicato mismo pase a ser parte de la empresa. Los sindicatos pasaban de defender a los trabajadores a ser sus patrones.
Sin embargo, mientras los índices de desocupación llegaban a sus máximos históricos, la industria nacional agonizaba.